Y bienvenidos a una sesión más de las transmisiones del Concilio Rebelde, aquí en Juárez Bay, donde siempre es de noche. Y en esta ocasión vamos, antes de... pues, en teoría tendríamos que hablar de noticias de la semana, pero la verdad es que no puse mucha atención a noticias. Lo único que sé en algún punto de la semana pasada es que alguien de los que tiene, alguna de las compañías que tiene, ¿cómo se dice? Los derechos de autor para usar la IP de Mundo de Tinieblas, Paradox ya les dijo bye bye y ya no la van a poder usar. Nada más que, discúlpeme, no me acuerdo exactamente cuál es la compañía, no me acuerdo, o sea, no es Renegade, obviamente. Y, ya me acordé, es By Night Studios. Entonces ya no van a poder usar nada de By Night Studios, que es esta como compañía que se encarga de hacer productos y cosas para LARP y cosas de LARP. Tanto como, o sea, hacen mucho diarios y los pines y cosas así. Ya By Night Studio ya les dijo, digo, ellos hacen muchas cosas para el LARP y son los que estuvieron haciendo las últimas ediciones de Teatro de la Mente y cosas así. Y en algún punto de la semana pasada anunciaron que por cuestiones así, o sea, fue muy escueto el comunicado, pero en pocas palabras dijeron así como que, pues ya no nos van a pasar nada de lo de... Ya tenemos la licencia, entonces todo lo que tenemos en By Night Studios impreso que tenga que ver con Mundo de Tinieblas está en un espantoso descuento así de compre ahora porque se acaba todo. Y Yo quiero. Detenga, toma mi dinero. sí, la verdad es que algunas cosas iban a estar interesantes porque Hernán, que es mucho más joven de lo que yo soy, a lo mejor recuerda esta situación que pasó con Si me acuerdo, lo pienso. Hace muchos años. Ya ves que había para todos que estuvimos cuando estábamos entre segunda y tercera edición, recordaremos que habían mandado a hacer muchas cosas promocionales para Mundo de Tinieblas, como dijes, ¿cómo se llama? Los libros a $6.66. Los dijes, ¿cómo se llaman estos? Los encendedores, anillos, tatuajes, pues también dijes como de hueso para hombre lobo, el infame, ¿cómo se dice? Oye, el tarot de Mesh. Ajá, el infame tarot de Mage que después se convirtió en una rareza. Y para todos aquellos que se quieren volver locos y gastar muchísimo dinero, los pines originales de Mundo de Tinieblas, de Vampiro de la Mascarada sobre todo, pues están, o sea, tuve la oportunidad de cazar varios, o sea, tener varios y cazar varios, comprarlos baratos, pero la última vez, por ejemplo, a un amigo mío personal y también que ha participado en el programa, Ángel Dano, a él le gustó mucho el Clan Book Bali y sí le he querido comprar el pin de los Bali, pero estaban como en $500 el pin de los Bali y dije yo, jamás en la maldita... O sea, lo quiero mucho, no lo quiero tanto. Entonces, a lo que voy es que ahora que si Binance ya no va a tener esos derechos de usar ¿cómo se llama? Las imágenes, pues todo lo que imprimió, todo lo que sale de Binance, sobre todo lo que tenían los pines y eso, se van a convertir también en... ¿Cómo se dice? Artículos de colección y van a estar subiendo los precios estratosféricamente. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ir a la página de By Night Studios y agarrar las cosas, hágalo ahora, porque después quién sabe cuándo va a volver a ver una compañía que lo quiera o lo pueda hacer. Estoy en eso. Y de ahí en fuera no recuerdo que haya habido alguna otra cosa. Nadie ha matado la IP, nadie ha matado... No, ¿verdad? No, todo tranquilo, son tiempos de paz, de reflexión y de sosiego. ¿Van a atacar a la Nación del Fuego? Muy bien. Aún no, se detuvieron en el metro y no pude salir. Muy bien, entonces el día de hoy nos toca hablar sobre la historia de los Solificati. Y haciendo correcciones del tema de la semana pasada,
Estos son los que yo recordaba que son como los alquimistas y cosas así. Ujú. Y, y bueno, también les doy un aviso desde ahorita que hay algunas cosas que están así medio... Híjole, señor, Inexactos. ¿seguro que eso es lo que quiere poner en papel? ¿Seguro que esa es la idea que quiere usted poner? Porque... De esas que le sacan canas azules a Odil. Este... Ok. Ah, sí, hola. Miguel me hizo el favor de mandarme un audio sobre la pregunta que hicimos la semana pasada de por qué los Oliver Twin tenían tenía como con el cliché o el estereotipo de sigilosos y silentes y asesinos Ujú, ah, y conocedores de venenos. ujú, Y el resumen es básicamente por los 700 años que eh, los musulmanes estuvieron en la península ibérica peleando con los católicos por la posición de la península ibérica, de lo que ujú. ahora conocemos como España. Su caballería era muy ligera, era muy rápida, eran muy silenciosos. Entonces, para cuando lo que ahora entendemos por, digamos que los lugares católicos a los que iban llegando, ya era como muy tarde cuando se daban cuenta que estaban tan cerca porque eran muy rápidos. La caballería y el ejército católico, bueno, de los reinos católicos eran muy lentos y muy pesados, muy fuertes, y los árabes lo que tenían era sigilo y velocidad, además de que eran, como también lo vamos a ver con los de hoy, eran muy buenos conocedores ah, de alquimia, digamos, para esa época, y de hierbas, tenían un conocimiento de herbolaria muy amplio, y de ahí podría venir esta idea de que son sigilosos y en las sombras, asesinos y demás. Entonces, pareciéndome muy coherente la explicación, la tomaré como cierta. Muchas gracias, Nicole. No voy a hacer contraste entre los mensajes que te manda Emilia a ti y los que me manda a mí, porque nos meteríamos en muchos problemas, pero sí. Es que si a mí sí me quiere. No lo dudo. Pero bueno, vámonos derecho entonces con lo que tiene que ver con la historia de los Solificati. Insisto, hay unas partes aquí que yo estaba leyendo y diciendo que, ¿en serio? ¿Vamos a ir por ese lado? Pero bueno, insisto, recuerden que todo esto es simplemente la versión tergiversada de una historia de un juego. No, nada de esto es verídico y muchas veces está muy mal investigado. Y sobre todo, como está resumido, también puede estar muy mal resumido. Entonces, tómenlo con un grano de sal y si les interesa para saber un poco más sobre los Solidificati, pues los invito a que se avienten a los libros de Mage y encuentren sobre los Solidificati. Y bueno, dice que los Solidificati también son conocidos como los hijos del conocimiento, entre muchos otros nombres, son un grupo de magos notables por ser fundadores tanto de la Orden de la Razón como del Concilio de las Nueve Tradiciones Mágicas. Y desafortunadamente y al mismo tiempo, curiosamente, el tiempo que pasaron entre ambas facciones solamente da un total de 15 años. ¿Cómo? No sé. Lo investigaremos en este momento. Dice que aunque muchos se fueron por su lado, la mayoría de ellos se volvieron a reagrupar y que se empezaron a llamar a sí mismos los hijos del conocimiento, tratando de esconder sus orígenes como Solificati. Y desde entonces han tratado de buscar entre ellos, o sea, se han mantenido apegados a sí mismos, buscando, o sea, siendo secretivos, pero evitando ser vengados o sufrir la venganza de otros grupos y tratando de mantenerse alejados del conflicto entre las tradiciones y lo que ahora se conoce como la Unión Tecnocrática. Pero como las cosas se van haciendo cada vez más difíciles, en algún punto tienen que tomar bandos, pues, y al mismo tiempo los Solificates se dividieron en dos grupos. Uno, que se afilió a la Orden de Hermes con el nombre de la Casa Solificati, y otros que está afiliado con la Alianza Dispar, que son los que son conocidos como los Hijos del Conocimiento. Hay una parte aquí en la que te habla sobre más que hablar sobre los Solificati, habla sobre la historia de la alquimia. Y es la parte en la que digo yo, no me voy a meter, no le voy a creer mucho porque, pues la alquimia siendo un arte tan
¿Cuál es la palabra que quiero usar? Am, Inexacto. No, este. Algo que no es tan ¿Superficial? no, al contrario, es algo que no es tan conocido. Decir que existe puedo decir que esta es la historia de la cosa, de este. Es como algo tan folclórico, por así decirlo, y que dar una historia exacta es difícil, ¿no? Porque es una historia oral y no hay registros de la que pudiéramos llevarlo. O sea, no hay. Creo que un poquito de eso lo No, puedes algo encontrar contrario en me la quiere Rama notar. Dorada. Espera, no hay. O sea, no hay un registro tan tangible de lo que es la historia. Entonces, al ser oral, pues tarda un poquito más en ser. Es un poquito más difícil ser exacto. Ujú. O algo así. Lo que quiero decir es que no es tan fácil llevarlo todo, no es tan fácil comprobarlo, pues. No es tan comprobable, gracias a eso. Dice que las raíces de los olifiletes se encuentran, perdón, en las prácticas más antiguas de la alquimia, esta ciencia mística, y que por muchas centurias no había una organización entre los practicantes de lo que se conoce como el arte real, más allá de una alianza muy ligera o de una orden exclusiva muy pequeña. Dice que la alquimia medieval es tanto un arte como una ciencia, con la premisa original de la alquimia, pues según se establece perdón, en el Corpus Hermeticum, en los primeros 4 siglos después de Cristo, es que los metales más básicos pueden transmutar perdón, en oro y plata y al liberarlos de sus impurezas más inherentes. Y de Aristóteles, y seguramente aquí Itzamna me va a odiar y me va a decir que estoy tonto y que no sé lo que estoy hablando, lo cual es cierto. Los alquimistas tomaron la teoría de que todas las sustancias estaban hechas de una materia prima o prima materia que estaba compuesta de 4 elementos, es decir, la tierra, el fuego, el aire y el agua, y que todas las cosas se consideraban unas combinaciones de estos elementos en diferentes proporciones. De Digamos. hecho, los elementos iban cambiando con el tiempo, las culturas y la región. Porque si le Ujú. preguntabas a la gente en Japón, China y como por ahí, te cambiaban algunos, te subían a 5 elementos, integraban el metal, el aire, la madera y demás. Pero esto viene del pensamiento griego, porque la gran pregunta siempre ha sido ¿cuál es la fisis de todas las cosas? Y cada pensador griego que había planteaba que la fisis, el origen de todo, estaba en el fuego, en el aire, en cosas así. De repente se ponían como muy oscuros, tipo Heráclito, y decían que la fisis de todas las cosas, el origen, la argamasa de todas las cosas, era el logos. ¿Qué era el logos? De tú a saber. Al final un poquito lo que imperó, y de hecho la homeopatía conserva un poco, es esta teoría de las homeomerías, que te dice que todas las cosas tienen un chirris de todas las demás cosas en su interior. Y entonces un poquito podías derivar de ahí cuestiones como la magia de simpatía o la magia de contagio, porque al final todo está conectado, interconectado entre sí. Estamos conectados. Bueno, esos 4 son los que puedes encontrar en todos lados. Así como dijo Hernán, le van subiendo, aumentando, pero esos 4 sí los vas a encontrar. Entonces también son elementos que son muy fáciles de percibir. O sea, todo el mundo puede ver el fuego, todo el mundo puede sentir el viento, todo el mundo puede percibir el agua, y todo el mundo puede sentir la tierra. Entonces, no hay manera de negar que el agua existe, o no hay manera de negar que el fuego existe, o que el viento existe porque lo sientes. Digo, también puedes aplicar la de, pero ¿tú crees en el viento? Puedes pintar Pero, con todos los colores del arcoíris y cosas así. no, ese es un chiste muy elaborado de es que el hombre nunca llegó a la luna. ¿Y cuál es la respuesta correcta ante eso, Hernán? Ya pues no estudié para este examen. La Aidan, respuesta ayúdame. correcta es, ¿a poco tú crees en la luna? Define llegamos. No, es cierto. Muy bien. Ajá. Ay, no se sabían esa. Ay, de No. veras. No. Dice que conforme la alquimia floreció y los alquimistas empezaron a juntarse como una comunidad mística secreta, se empezaron a juntar como en una comunidad mística secreta de investigación y práctica mágica. También se introdujo la astrología como una forma de determinar los mejores tiempos para influir en la transmutación y el concepto de la medicina, el concepto chino de la medicina adoptado por el gran alquimista árabe Jabir Ibn Hayyan. Además llegó a proponer que si uno comía
oro que había sido transformado de los metales más básicos, o sea, destilado, oro destilado, uno podía llegar a alcanzar la inmortalidad. Que güey, cualquiera sabe que lo que realmente te hace inmortal es el cuerno de unicornio. No. Bueno, el cuerno sí, porque si bebes sangre de unicornio quedas maldito. No, Y solo tendrás no te una media confundas. Dice que la era del oro de la alquimia se alcanzó en Europa entre los siglos XII y XIII, con algunos de los mejores alquimistas de todos los tiempos, como Arnold Villanueva, el Ventru Albertus Magnus, no es cierto, solamente recuerden que hay un Ventru que se llama Albertus Magnus, y Roger Bacon trabajaban en esta época, y muchos alquimistas durante este tiempo se unieron y formaron una organización poco formal, pero muy influyente, a la que llamaron los Solificati. Se supone que se comparte. Voy a decir una cosa, porque si no lo digo voy a reventar. Ok. Siempre que escucho que alguien se apellida Magnus, lo único que pienso es, este güey lo bulevan de chiquito, ¿verdad? O sea, era el pato feo del 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 pato feo. O sea, hay una escalera, hay una pirámide de depredadores en la escuela. Y bueno, lo más abajo, bueno, ahí le sigues rascando. Y ya que encuentras el tope, ahí va a estar el güey que cuando se hizo mayor de edad y obtuvo poderes por alguna razón que nadie entiende. Uh-huh. De ahora en adelante me llamaré Magnus o inserte no sé qué, Magnus. Sí, güey, sí, está bien. Y eso por no decir un comentario mucho más vulgar. Muy bien. Ya dilo, Hernán, si no lo dices revientas. Te estoy viendo. Autocontención. Muy bien. No cosas peores que yo, ¿verdad? Sí. Dice que el conocimiento de los se compartía y porque ellos pensaban que esto hacía que estuvieran todos más cerca de alcanzar los descubrimientos. Dice que el rango no era tan importante y no se basaba tanto en el conocimiento que uno había acumulado, sino en cuanto uno había descubierto. Dice que trabajaban muy de cerca con la Orden de Hermes, con lo que muchos de los Solificati modernos dicen que tienen una historia común, aunque la Orden dice lo contrario. Y junto con ellos descubrieron muchos nuevas propiedades de la magia. Dice que cuando la Orden de la Razón empezó a reunirse, a convertirse en algo, los alquimistas empezaron a escuchar lo que decían, lo que la Orden decía, y lo rechazaron porque los veían como y fueron rechazados por este grupo de científicos filósofos. Los alquimistas no querían nada con esta gente tan abominable y banal. Y los de la Orden de la Razón decían que no les gustó, que se sentían desprecio por la apabullante arrogancia que tenían estos magos perfeccionistas. Y entonces dice que los magos los Solificati agarraron lo que pudieron de la Orden de la Razón, así como la idea de que pudieran tener una unidad de solidaridad, y buscaron ¿cómo se llama? Intercambiar esta información como la base o como el artículo con el que negociaron el poder tener el noveno asiento entre los Consejo de los 9 de las tradiciones en la primera gran convocación, que fue una estrategia ratas traicioneras. Y que se llamaron a sí mismos los Solificati o los Coronados, y que con esto buscaron llevar a cabo una gran unificación de la creación dentro de un solo paradigma mágico elevado y unificado, ¿no? O sea, ellos querían. Oye, qué padre. Uh-huh. Entonces los Coronados abandonaron a la Orden de la Razón porque para los Coronados la Orden de la Razón eran muy soberbios y muy creídos. Uh-huh. Atentamente, los Coronados. Uh-huh. Entre magos te vieras. A mí me parece muy gracioso que entre los magos digan, él es muy orgulloso. Imagínate qué tan queridos tienen que haber sido los primeros de la Orden de la Razón para que esta gente que se juntaba con los herméticos dijera, no mames, son demasiado soberbios estos güeyes. Mira, tal vez ni siquiera eran demasiado soberbios, más bien eran soberbios de diferente manera, y como no son igual de soberbios, o sea, el mismo tipo de soberbios, obviamente tienen que pecar de ello, no como nosotros que sí hemos alcanzado el nirvana y nos hemos liberado del ego y ahora somos la hostia por ello.
algo así. Ay, perdón, es que cuando los magos hablan que es que ellos son muy orgullosos, sí es un, ay, perdón, vete a mover, vete a buscar tu lengua, ya debe de estar ahí en la Salud. lengua. Ajá. Y muy bien, gente. Ahora, Ojil, Hernán, amárrense bien los cinturones porque vamos a llegar a la parte más interesante de todo pinche mago. Esta es la parte en la De que... todo pinche mago. Sí, esta es la parte, este es el punto pivotal de la historia de mago. Y desafortunadamente no vamos a tener un Elías Osornio para corregirnos y darnos más detalles de toda esta historia. Pero bueno. Dice que cuando llegamos a la época del Renacimiento, la Orden de la Razón estaba a punto de darle en tuta la Madonna a todo lo que había logrado hacer los Solificates hasta entonces. Y por eso los Solificates se habían unido a las tradiciones en la Gran Convocación en 1457. Y para lo cual habían mandado a su mejor investigador del tiempo, al diplomata Luis de Estes, para que fuera el primus, o sea, el representante de la tradición ante el Consejo de los Nueve. Y Chan, también chan, chan. se escogió a uno de los solificatos más talentosos para que fuera parte de la primera cábala y ayudara a expandir sí, o a comunicar la palabra las ideas de los solificati entre los durmientes y los Chan. despertados. Este hombre ¿Qué podría es salir conocido mal? como Helel Teomin. ¿Quién? Helel Teomin, El innombrable. el innombrable. Si lo dices 3 veces seguidas, aparece a tu casa y te da un zape. ¿Es en serio? Pues no sé, pero no lo intentaré. Soy tu fan, dame un zape. Pero no tiene que ser como en cualquier lado, o sea, supongo que tiene que haber algún ritual. Digo, si queremos invocar a Bloody Mary, debe ser a las 3 de la madrugada enfrente de un espejo. También a Candyman, pero en este caso no sé qué se tenga que hacer para... Acuérdate que son los coronados y que no les gusta la soberbia. Muy bien. Entonces tiene que ser en un lugar súper humilde, como, no sé, una catedral gótica del siglo XIV, obviamente. Parisina, En limpia. Versalles, ¿no? Así No, Versalles no existía en esa época, pero Versalles sí es como el esplendor más ridículo. Ok, queda. Algo sutil y casual. Mira, alguna catedral con un montón de retablos llenos de laminilla de oro. Ujú. No, Versalles, ¿sabes qué? Sí aplica por la cantidad absurda de dinero que se gastó en todo el oro y los mármoles que tiene. Sí, tiene que ser en Versalles. Ajá. Muy bien. Dice que Heliel O también... en México, en Bellas Artes, porque ¿a quién se le ocurre hacer un edificio de mármol en una ciudad que está hecha encima de un lago? Que por magia de la ingeniería de la época no se hunde. y la creencia común de toda la gente. Ah, no, realmente se llaman cimientos muy chingones. Pero, sí puede ser en Bellas Artes, ¿no? Pero ¿qué más le ponemos a este humilde sujeto para invocarlo? No sé, pero después eso lo dejaremos de tarea para la gente que la gente Ay, en ¿de el veras? canal de Discord nos diga qué cosas usarían para invocar a tan bella criatura, El humilde. el humilde. Heliel también fue el catalista de la caída de los Solificati cuando en 1470 llevó a la Orden de la Razón, llevó a que la Orden de la Razón pudiera emboscar a los miembros a los otros miembros de la primera cábala, a los otros miembros de la primera cábala. Cuando Cábala. fue enjuiciado, Heliel proclamó que lo había hecho solamente para enseñar a una lección, perdón, enseñándoles que el orden de la razón estaba más unificados que las tradiciones y que las tradiciones tendrían que trabajar juntos para poder que las tradiciones pudieran trabajar juntos cuando se enfocaban en algo, como lo habían hecho para capturarlo y cazarlo. Y dice que debido a lo que él hizo, en lo que después se conoció como la Gran Traición, Heliel fue sentenciado a muerte y sus avatares gemelos, que él no nomás tenía uno, tenía dos, se le fueron extirpados y destrozados. Y se le empezó a llamar entonces como Toabá, también que significa abominación. Y que se Ahora le hay fue... una cosa aquí, ¿eh? Mm. No es como que el señor haya dicho mentiras o sea, si están ganando es porque los de la Orden de la Razón están unidos. Así como que mentiras. No, nadie está diciendo lo contrario. Había que mover crónica. Exactamente. Ay, cállate. El siguiente jugador que tenga el dinero de ¿qué lo hice para mover crónica? Por eso los traicioné a todos. A ver, gente, en serio, fuera de mame y esto es una pausa. Si hay varios tipos de jugadores que me pueden poner muy de malas. Es el que hace algo que va en contra de todos los intereses de toda la mesa. Es que había que mover crónica. La razón más para hacer algo. Ya, perdón. Muy bien.
Dice que entonces el nombre de Teobath se le empezó se añadió a todos los registros de su juicio. Y bueno, muchos solificantes defendieron las acciones de Hellel diciendo que, como ya habíamos dicho anteriormente, como mencionaste usted, tanto él como Hernán, lo que él hizo fue un acto, que lo que había hecho él era un acto de autosacrificio para poder unir a las tradiciones. Y otros, sin embargo, odiaban a Hellel por su traición y vieron que sus intenciones habían sido muy altruistas, pero definitivamente estaban corrompidas por la Orden de la Razón. Y esto todavía causó más división entre los Solificatis. Y cuando todo este problema con lo que había hecho Hellel se unió a la ya existente desconfianza que tienen las tradiciones, pues hizo que se colapsara la tradición. Dice, dígame. Otra cosa bien interesante. Este es un excelente ejemplo de es que todos tienen la razón. O sea, ciertamente las tradiciones tienen razón al decir que él los traicionó. Sí. Ciertamente los Solificati tienen razón al decir que él los traicionó. Sí. Ciertamente él tiene razón al decir lo hice para demostrar que no estamos unidos y que la Orden de la Razón nos va a ganar porque no estamos unidos. Sí. Pero creo que había formas menos letales de demostrar el punto de Hellel. Sí, pero el punto aquí es, o sea, lo que quiero decir es que esta es una de esas situaciones cuando uno está en una discusión de no importa el tema, en donde todas las partes tienen razón. O sea, si tú escuchas la versión de este dude y cuáles son sus razones, con las que puedes o no estar de acuerdo, tiene razón. O sea, que sí, sus métodos pero fueron incorrectos, tienen razón. Que fue más allá, que se le pasó la manita, sí. Demostró el punto, sí. O sea, lo triste del asunto de este caso, y es una de las tragedias más grandes, es que todos tienen razón. Todos tienen razón. Solo necesitan orden, el orden de la razón. Ajá. Continuemos. El chiste, no. Dice que durante la Inquisición los alquimistas de todos los tipos fueron cazados y asesinados como heréticos y como herejes y brujos malvados, aunque dicen que esto en cierta manera fue una venganza por parte del coro celestial por la gran traición, pero esto no evitó que ellos siguieran su trabajo. Aunque estaban desunidos, la investigación o lo que podían investigarse, aún lograba filtrarse entre las redes de comunicaciones informales que tenían y siguieron prosperando de maneras tranquilas en laboratorios escondidos. Dice que algunos de los Solificati se defectaron hacia la Orden de la Razón, con lo cual en su momento dio luz pues, a lo que serían los ingenieros de electrodinos y los ingenieros de diferenciales, los cuales se convertían eventualmente en los eteritas y los adeptos virtuales. Algo que no se les escapa lo irónico que tiene que ver a los Solificati. Aunque la mayoría de los Solificati regresaron a sus laboratorios viviendo y muriendo aislados, pues. Dice que existía un grupo de 12 Solificatos sobrevivientes, de los originales sobrevivientes que mantenieron el nombre antiguo y continuaron la investigación. Estos 12 recalcitrantes, por así decirlo, tradicionalistas, siguieran dependiendo de los amigos que tenían en la Orden de la Razón para que los protegieran y no mantuvieran el secreto. Y algunos... porque muchos magos de la tradición, especialmente los coristas y los miembros de la verbena, que sentían que Hellel más que nada había traicionado a su amante, que era el representante de los verbena, Elohim, y que ellos habían escondido a sus hijos dentro de la tradición. Tenían un poquito de problema con la estirpe del Toabad, de la abominación. Y estos 12 Solificates que estaban como escondidos tenían unos conocimientos, unas investigaciones de una calidad espectacular que sobrepasaba las posibilidades alquímicas que incluso los herméticos habían logrado hasta el momento. Y la Orden de Hermes siguió escondiéndolos hasta el secreto de los Solificates por mucho tiempo, porque dice que, y este es un chiste que dices tú, qué terrible chiste, ¿no? Dice que porque no querían matar al ganso de los huevos alquímicos de oro. Y eventualmente en 1500 el grupo cambió su nombre a los Hijos del Conocimiento. ¿Sí?
Vamos bien. Vamos a darle otro brinquito. Oye, pero te fijas qué mal marketing. O sea, para posicionar la marca han cambiado de título tantas veces que ya no sé de quién estamos hablando. ¿Cómo vas a hacer branding con eso? Dije branding, no branding. También. Gracias. Otro silencio incómodo. Creo que soy. Pues mira, velo de esta manera. Son como los partidos políticos de cualquier país, en donde si tú ves a lo largo de toda la historia de la creación del partido político, escoge el nombre, no importa, el color tampoco importa. Llegan y se presentan. Nuestros valores son estos. Nosotros creemos en bla, 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 y vamos a hacerlo de bla, 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 tal manera. Insisto, no importa el color, o sea, no importa el país, el posicionamiento político, no importa, o sea, en serio, neta, no importa. Pasan cosas en la vida como guerras o crisis o cambios de poder o algo, y entonces este mismo partido sigue con los mismos colores y el mismo nombre, pero dice, o sea, sí, nuestros principios son estos, pero hay que ajustarnos a los tiempos de cambio. Tenemos que demostrarles que nosotros entendemos los cambios por los que atraviesa la sociedad. Y entonces, si bien nuestros principios no cambian en el papel, o sea, nuestras directrices del papel no han cambiado, El empaque. sí podemos decir que son un poco más flexibles, porque entendemos los tiempos de cambio. Y Bien. luego sigue pasando el tiempo y por alguna razón deciden aliarse con alguien que jamás se hubieran aliado, porque hay tiempos desesperados y el país necesita acciones desesperadas. Insisto, no importa el país, no importa el color del partido, o sea, esto es exactamente igual en todos lados. Es lo muy maravilloso de... Es como el partido ecologista de cualquier país. Oye, pero de lo que estamos diciendo y lo que estaba mencionando Aidan, a mí me da la impresión de que en general son magos que están más interesados en mantener su práctica, su búsqueda alquímica y demás, y no tanto en hacer política como entre las tradiciones y tal. De manera que pueden ser mutables, adaptables, siempre y cuando les hagan un espacio para tener su mesita de laboratorio, hacer sus pequeños kabooms controlados y sus matraces y demás. Sí, pero te das cuenta que todos los nombres que han tenido han traicionado al grupo con el que han estado, todos. O sea, a eso me refiero de... Entonces, tú pasaste de ser este grupo a este grupo. Ajá. Y luego dijiste que ahora voy a estar muy unido a este segundo grupo en el que estabas. Ajá. Y luego este otro grupo te traicionó, los traicionaste y te cambiaste de grupo. Ajá. Y luego lo volviste a hacer. Ajá. Ajá. ¿Cómo? ¿Por qué tendría que aceptarte en el grupo? Digo, explícame, porque claramente tu CV no me dice que seas una persona de fiar, ¿eh? O sea, uno quiere tener... Uno no quiere pensar mal, no es como de quiero estar prejuiciado en contra, no, pero con tu historia no se están ayudando, ¿saben? Sí, no, esto de no son creíbles, pues. Y justo iba a decir, oigan, pero ¿qué problema tenemos contra los Illuminati? Si el pedo fue este güey que traicionó, no fue toda la tradición. Y ahora empiezas a contar todo esto y es de... Eso va a ser más. Dice que cuando llegamos al Renacimiento vamos a tener una época de descanso y de reconstrucción para los Solificati, y con el tiempo los sobrevivientes poco a poco empezaron a agarrar nuevos aprendices, y poco a poco los números o la cantidad de gente que conformaba al arte llegaron a ser varias docenas de miembros por allá para el 1700. Y dice que los antiguos maestros Solificati enseñaron a sus alumnos la lección de la gran traición que las tradiciones habían fallado o no habían podido entender. Que la verdadera unificación y el balance, igual que la alquimia, solamente podía ser lograda cuando todos los elementos se habían unido en la proporción adecuada. Su gran conocimiento, como ellos lo llamaban, estaba muy unido a la numerología, que se estaba convirtiendo rápidamente en algo estaba siendo muy popular, entre los alquimistas. Dice que las tradiciones habían sido solamente 9, pero Hillel, como parte de la primera cábala, en realidad había sido 2 personas. Una criatura hermafrodita que había sido creada a través de la unión de dos Solificati, y por lo tanto el número de la gente que conformaba la primera cábala en realidad eran 10.
En la numerología, los números que forman el 10, el 1 y el 0 solamente dan 1 cuando se unen, o cuando los sumas. Ellos pensaban que esta era la lección, perdón, que Hegel les había tratado de impartir como parte de la gran tradición, que solamente una verdadera unidad de propósito podría lograr ganar la guerra de la ascensión. Pero la pregunta era, ¿cómo lo iban a lograr? Chan, chan, chan. ¿Cómo lo iba a lograr? No sé, vamos a llegar. Gente, continuemos con la Pues, historia a ver si si lo encuentran, pero eh, como diría cualquier artículo de BuzzFeed, la razón número 4 te sorprenderá. O sea, nadie va a saber por qué. Va a decir, ¿en serio? ¿Esta es la forma en la que creen que van a lograr la unidad? Ok. ¿tenemos clickbait? Sí, no, bien cabrón. Dice que durante la Revolución Industrial ya habían pasado un poco más de unos cuantos siglos más durante los cuales los solificat habían podido tener un poco más de introspección y descubrimiento intelectual entonces que los hijos del conocimiento lograron por fin darse cuenta de cómo iban a alcanzar este objetivo. Y dicen que para lograr la verdadera unidad entre las tradiciones tenían que unificar la magia. Y dado que el Consejo de las Tradiciones solamente había designado nueve esferas de magia, la antigua tradición, es decir, los mismos Solificati, tendrían que descubrir la 10ª esfera. Todo lo que comenté anteriormente. Dice que Solo los... descubrí la 10ª esfera. ¿Eh? Sí, así. Ay, no inventes, o sea, dame 3 días. Sí, así de fácil. Dice que los hijos llamaban a este Graal Sagrado la unidad, un alcance o un objetivo bastante elevado que se manifestaría cuando todos los durmientes hubieran despertado y ya todo el mundo supiera magia, ¿no? Dice que simplemente voltear a ver las condiciones en las que vivían las masas y cómo la orden de la razón cada vez tenía más control sobre la gente era suficiente como para que los hijos del conocimiento se estuvieran motivados para alcanzar este objetivo. Dice que los durmientes tenían que ser despertados a cualquier costo y que las fórmulas alquímicas de los hijos del conocimiento eran la cosa que podía lograrlo. Qué Solamente horror. solamente ellos podían hacer magia bajo la imagen de la ciencia, y una vez que los durmientes hubieran despertado, el verdadero poder del movimiento sería el catalizador para abrir la esfera de la unidad a los alquimistas. O sea, como dirían mi primo Bender, tendrán que conocer sobre nuestras prácticas pacíficas a la fuerza. Y no solamente, digo, a mí siempre que me despiertan me levanto de malas. Entonces, imagínate ahora el resto de la humanidad. Y ahora, ¿qué pasó? Te fijas en detalles. Y De ahora, veras, ustedes solo se fijan en esas cosas, ¿eh? dice que su gran solución ocurrió en 1943, cuando un alquimista suizo de nombre Albert Hoffman descubrió una sustancia que inducía visiones inusuales, patrones de pensamiento extraño, perdón, y experiencias casi similares a la locura. En los años venideros, la mayoría de la gente que tomó la sustancia diría que les abría la mente para conocer las maravillas del universo y que les ayudaba a crear nuevos senderos de iluminación espiritual. La sustancia que descubrió Hoffman sería conocido como, no sé cuál es el nombre completo en español y la verdad es que olvidé buscar cuál era pero solamente sé que es el ácido lisérgico o el LSD, o en términos muy coloquiales, ácido. Y dice que simplemente en base a ese descubrimiento fue que a Hoffman lo subieron al rango de solificato, ¿no? O sea, era ya de los maestros chingones. Dice que Dietilamida de ácido lisérgico. Ditilamida de ácido lisérgico. Ditilamida, sí. ¿Cómo le dicen en las hojas, los cuadros? ¿Cómo le dicen en el argot popular? ¿Cuadritos? Sí, algo así, ¿no? No sé, nunca me metí en esas cosas. O sea, en serio, gente, soy una mujer muy aburrida. O sea, yo no sé qué piensan de mí, pero yo soy muy aburrida. Toda mi experiencia es totalmente de segunda o tercera mano. Gracias a todas esas personas que experimentaron todo eso y me lo han contado. Muy bien.
Dice que los usos y tanto alquímicos como místicos de esta sustancia se les mantuvieron escondidos incluso a la Orden de Hermes, porque muchos, bueno, a pesar de que muchos piensan que los cultistas ya sabían los conceptos, aunque tal vez no la fórmula específica. Y dice que aunque los magos herméticos eran amigos de hace mucho tiempo y que habían encubierto a los hijos del conocimiento, los alquimistas tenían miedo que la tradición de magos pudiera intentar robar el conocimiento que tanto tiempo habían tardado en conseguir. O sea, desconfiar de los herméticos, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Raro. Por soberbios y presumidos, quizá. A ver, Hernán, que no son, a ver, quedamos que los herméticos son los que dijeron estos de allá, son muy engreídos. Chusma. Exacto. Ahora, ¿en quién confiarían más? ¿En un solificati o en un hermético? Ay, por Dios, en un speaker. Muy bien, dice que también la inmortalidad, o al menos la longevidad, también era uno de los principales objetivos de la alquimia. Y dice que aunque la mayoría de los 12 solificantes que habían sobrevivido a ese momento estaban empezando a la edad, estaban sucumbiendo ante la edad, la falta de firmeza, o la infirmity, o sea, la debilidad y la mala suerte, ya para los principios del siglo XX, 4 de ellos todavía seguían vivos. Estos 4 y sus aprendices que habían sido entrenados de manera clásica estaban muy poco, emocionados por el hecho de que una droga psicoactiva fuera el boleto, entre grandes comillas, para alcanzar la iluminación. Y se creó un cisma que poco a poco fue creciendo a través del turbulento siglo XX, que fracturó a los hijos del conocimiento en 2 grupos. Uno que seguía los antiguos creencias de la iluminación a través de los logros, y otros que creían que se podía hacer todo basado que el cambio futuro tendría que construirse sobre la piedra angular de los alucinógenos. O sea, había un grupo que decía, no, güey, tienes que estarle chingando y con alquimia y la madre purificando para que puedas obtener la iluminación. Entonces que decía, tómate esta chingadera y éntrale. Y así comenzó la psiquiatría. Pero yo aquí veo una situación bien, o sea, más allá de todo el mame que me he cargado hoy, que sí ha estado como muy brutal. A mí me llama la atención que no fuese sino hasta la segunda mitad del siglo XX que empezasen a tomar atención a sustancias que alteraran la conciencia de las personas como parte de la búsqueda de la ascensión. Porque los seres humanos han consumido drogas desde que descubrieron que alguna planta podía lograr ese efecto. O sea, la historia de la cerveza es antiquísima. La historia de las bebidas fermentadas que generan estados alterados de conciencia, el consumo de plantas o de animales que generan situaciones alteradas de la conciencia, tiene cualquier cantidad de milenios, con la búsqueda de tener de tener mejor contacto con el interior de uno mismo. O sea, no es nuevo. No, pero me van a salir con que apenas lo estaban utilizando o descubriendo o utilizando como una herramienta. Creo que ahí lo que va, y a lo mejor me puede corregir, creo que el asunto es que hasta donde yo entiendo, la alquimia se encuentra más en cosas como pues metales y cosas químicas que es medio peligroso, ¿no? Sobre todo en los métodos más antiguos, en donde era así como que sí, pues vamos a purificar estas 3 toneladas de plomo. ¿Y qué pasa si me las tomo? Pues pasas a mejor vida, ¿no? Entonces creo que como no estaban tan enfocados, sobre todo desde el punto de vista del juego, no estaban tan enfocados en el experimentar con las plantas, sino con los materiales. Acuérdate que ellos tenían el asiento de la materia. Entonces a lo mejor va por eso. Sí, pero bueno, por una parte, también los animales experimentan con sustancias psicotrópicas. Los venados comen bayas y demás. Es algo muy de animales, los humanos incluidos. Bueno, no sé. Pero de mamíferos. No sé, porque también las hormigas tienen muchos insectos también se dopan y así. Tengo entendido. Pero el punto es que la alquimia se enfoca mucho tanto en la transmutación de los materiales, como dice Aidan,
hasta el objetivo último es, como dicen, la inmortalidad a través de la piedra filosofal. La piedra filosofal la consolidabas a partir de combinar, transmutar el oro en plomo y así. Pero eventualmente, conforme llegamos... Sí, ¿verdad? No era negocio el otro. Pero llegando al siglo XIX, cuando empieza a ponerse Doña Blavatsky y todas esas personas espiritualistas y Walla Walla de moda, ya sé, la alquimia deja de enfocarse tanto en los materiales físicos y comienza a plantear una cuestión de alquimia interior, que en realidad es un plagio de lo que entendemos, que es la filosofía de Oriente, un poquito del Tai Chi y demás, que propiamente te hablan de modificar los humores internos para que tú mismo puedas transformarte y puedas tener salud o puedas tener una mayor longevidad y demás. Entonces, al final, hoy en día tenemos tanto la alquimia exterior de los materiales como la alquimia interior de los jugos personales. Pero ahorita que mencionas también lo de los humores y regresando un poco a la astrología, eso era bien importante también durante la Edad Media. O sea, más allá del pensamiento mágico o no mágico, sí se decía, si una persona nace en estas fechas, su signo zodiacal es tal y por tanto le corresponden esto. ¿Por qué era importante? Porque tú no le podías dar a una persona una sustancia que le fuera a generar un desbalance. Creo que ya lo habíamos hablado hace varios programas. Y ese pensamiento a mí me parece muy maravilloso. O sea, sí estaban entendiendo y sí tenían el conocimiento. Cuasi científico. Un balance, pues es que era algo científico basándose en ciertas personas. Esto les cae bien y a ciertas personas esto les cae mal. O si les bajo o subo la dosis, les cae bien o les cae mal. Como para Celso, todo es veneno, nada es veneno. Entonces, esa observación de mantener todo en un balance, o si agrego un poco más o un poco menos, puedo mejorar la calidad de vida, que al final mismo, o sea, en la alquimia no solamente es la búsqueda sí es la búsqueda de la inmortalidad, purificación es que primero es la búsqueda de la purificación de lo más sucio, que sería el plomo, a lo más elevado, que sería el oro, y eso nos llevaría a la inmortalidad tanto del cuerpo como a una purificación del espíritu. O sea, todo esto habla también de una filosofía que busca justamente la iluminación, ¿no? el ascender, el crecer como en todos los aspectos. Y cierta parte de la medicina que había tanto en Oriente como Occidente de balancear y buscaba también ello, o sea, el mejoramiento tal vez no todos tenían en mente la inmortalidad de todo, pero el fin último sí era buscar el mejoramiento y un conocimiento de. Yo creo que además, al calce, hasta ahorita me está pareciendo que casi estamos hablando de unos plagiarios del culto del éxtasis, pero creo que cuando plantean algo como el LSD para alcanzar la iluminación y la ascensión, creo que más bien están planteando no utilizar una sustancia externa al cuerpo para divertirse, entretenerse y ir más allá de los límites, sino una especie de medicamento para sanarte tu somnolencia, para que dejes de estar dormido, te tomas esta medicina y demás, que sería más propio de la alquimia que del jolgorio de los estáticos, que a mitad de un ritual está entre tambores, sustancias y mucho baile. O sea, sí utilizarlo como una sustancia que va a alterar tus sentidos, pero no en una idea de celebración por la celebración misma, sino de apertura de la conciencia. Al empezar exactamente no sé qué haga el LSD químicamente en el cerebro, ¿nos ayudas con eso? Digamos que es un sobreestimulante que los receptores que tienes de serotonina te los retaca, y entonces en lugar de tener 2 unidades adecuadas entre axones en la sinapsis, tienes 200, así como que 100 veces, y entonces esa sobreestimulación te genera alucinaciones, éxtasis, o sea, mucho placer, mucha alucinación y un sentido de despersonalización del tú o del yo. Por la sobreestimulación de los sentidos. Bioquímica. A nivel de neurotransmisor. Madre Santísima de nuestro Señor Jesucristo. Hey. Muy bien. En lo que Odín se recupera, dice que la mayoría de los
de los hijos del conocimiento más jóvenes siguieron el segundo camino, ¿no? La idea de que de que para ellos el LSD es la piedra filosofal moderna y la manera de que los masas pueden alcanzar la idea o acercarse a la magia en el universo, y que la fundación sobre la cual se construye la unidad de la décima esfera. Y dado que los éxitos que tenían en los 60 y en los 90, ellos empezaron a llevar la pelea mágica de la iluminación a las calles. Dice que mientras muchos alquimistas viejos aún seguían trabajando solos y en secreto, esta nueva raza, por así decirlo, ¿cómo se llama? De magos buscaba trabajar entre las masas, y hacían mucho énfasis, perdón, en el hecho de que las tradiciones de nuevo eran 9 y que les faltaba una décima esfera, y que por lo tanto también les faltaba un décimo asiento, y que por lo tanto tenían que ponerse a trabajar dedicados con una sola visión, una sola mente y una fuerza unificada. Y estos nuevos hijos del conocimiento buscaban ser la fundación de la décima tradición y crear su propio asiento, el asiento de la unidad. Masquan, sin embargo, atacó la Nación del Fuego y llegó la Guerra en el Cielo y la subsecuente venganza, que cambió varias cosas para mal. En las épocas, en las noches modernas de los 90, cuando salían los libros al principio de los 90, a mediados de los 90, dice que ya no están, lejos de ser las antiguas polvorosas y aisladas ratas de laboratorio del folclore medieval, los hijos del conocimiento modernos buscan expandir el conocimiento de la iluminación en el mundo mortal, tomando las ventajas del conocimiento de la química, que para ellos es el hijo, entre comillas, moderno de la alquimia, y la farmacología. Dice que originalmente la alquimia se había desarrollado con el propósito de cambiar una forma física a otra, con el último o el objetivo final de transmutar el plomo a oro a través de lo que se llama la piedra filosofal. Y eventualmente los alquimistas despertados se dieron cuenta que esto era una parábola, y que la verdadera misión de la alquimia era transformar el ser espiritual de la humanidad a un estado despertado, y tener una epifanía que les pudiera llevar a unidad con el universo, como mencionaba ahorita Odil. Y que donde la piedra filosofal no era simplemente, no se trataba solamente sobre poder cambiar el plomo en oro, sino en poder ayudar a la humanidad a trascender las ataduras de su ignorancia espiritual. Todos los hijos del conocimiento tenían entonces que hacer, o lo que querían buscar, lo que tenían que hacer todos los hijos del conocimiento, perdón, era lograr que la conciencia colectiva, de la humanidad se abriera a la posibilidad de una iluminación trascendental, y entonces el conocimiento de esto sería sería manifestado para todo el mundo. Perdón. Y dicen que los seguidores de esta filosofía, los hijos del conocimiento... Hay que respirar, Aidan. No, es opcional. No, sí, hay que respirar. Hay puntos y comas, y para eso sirven, para que respires. Porque si no respiras te mueres. Todavía necesitas respirar. Maldita sea. Bueno, los seguidores del conocimiento, de esta filosofía, los hijos del conocimiento, por la misma filosofía, están en contra de la tecnocracia, porque esto está escrito todavía de cuando la tecnocracia eran los malos de Malolandia, y dice que son diametralmente opuestos, ¿no? Porque la tecnocracia busca, los hijos tienen como objetivo final la trascendencia espiritual que los va a dejar, que va a liberar a la gente, mientras que la tecnocracia busca imponer un paradigma de banalidad sobre las masas. Y que este conflicto es lo que puede hacer que los solificati se unan hacia las tradiciones, como va a pasar en otras ediciones más adelante. Y dice que a pesar de que los hijos del conocimiento piensan que la mayoría de las tradiciones tienen fallas en sus filosofías, están seguros que ellos solos no pueden enfrentarse a la tecnocracia, y por lo tanto ellos siguen el antiguo adagio de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque no estén muy convencidos de que las tradiciones estén funcionando bien. Pero bueno,
haciéndonos un poquito para atrás, como ya comentaba él anteriormente, la filosofía básica de los solificati modernos o los hijos del conocimiento es esta idea de que ¿cómo se dicen? La alquimia como una parábola no solamente de transmutación, no solamente de las cosas físicas, sino de las espirituales. Lo cual... Cuando dices parábola, te refieres a una metáfora, ¿cierto? O sea, sí, así está escrito, en el documento dice parábola, pero sí, es una metáfora. Ok, papá. Gracias. Muy bien. Dice que después del reckoning o de la venganza, como le llaman, que es ya cuando pasan todo lo que ya hemos dicho, cuando atacan Horizon y demás, dice que los hijos del conocimiento se van a reunir de nuevo con las tradiciones en 1999, hace ya casi 30 años. Y desafortunadamente no fue como una décima tradición, sino como una parte pequeñita de la tradición de Hermes, en lo que ya mencionamos anteriormente como la casa solificante. Y algo es algo. Eso, y ya cuando llegamos al M20 o a la edición de 20 aniversario de Mago la Ascensión, dice que los otros solificatis que no se unieron a la casa solificati de la Orden de Hermes se convirtieron en uno de los grupos fundadores de la Alianza Dispar y estaban buscando mantenerse opuestos tanto a la tecnocracia como al Consejo de las 9 Tradiciones Místicas. ¿Y se hicieron amiguitos de los Alaibatín y todo? Pues en teoría sí, porque son de los que fundan este grupo. Pues me da bastante sentido que los alquimistas se hagan amigos de los como matemáticos, ¿no? De los matemáticos y de todas las gentes es que, insisto, hay cosas de casi todas las tradiciones o las alianzas dispares, de los dispares que a mí me gustan mucho, hasta que llegas al punto de ¿y por qué no son parte de las tradiciones? Es que al final todo resulta es porque somos muy insulares o porque somos muy muy específicos y tenemos este sabor como que no fuimos capaces, o sea, que nadie se le ocurrió. Y un mago lo hizo. Deja tú que un mago lo hizo, güey. O sea, sí siento que son muchas veces güey, es que esta idea no se nos había ocurrido cuando Stuart Wick o Sátiros hizo los primeros diseños de las primeras ediciones de Mago y lo quieren meter después y ya no hay como... No es que no haya o que no supieran, es como que no lo terminan de desarrollar y como no lo terminan de desarrollar, pues ya no existen estas formas de incluir estos temas o sea, de diversidad cultural. No de diversidad cultural, no, o sea, es con todo el desarrollo que está, digo, el documento que estamos leyendo y que estamos usando como guía tiene la ventaja de tener 20 y pico de años de retrospectiva para ver toda la carrera de mago, ¿no? Sin embargo, creo que si hubieran querido en su momento, pudieron haber incluido a un décimo asiento, ¿no? A una tradición basada exclusivamente en la alquimia, ¿no? Uh-huh. Y darle un paradigma que fuera mucho más Pero si no lo haces, tienes un foco constante de conflicto y para el Lazy Rating, para la escritura floja, tener un conflicto barato te ayuda a mantener narrativa constante. O sea, entonces, a lo que me refiero es que creo que con muy poquito trabajo los solificati pudieran haber sido una parte mucho más fundamental de la Orden de Hermes y ser como una de la vertiente de la Orden de Hermes, o sea, rituales de alta magia y alquimia en lo que yo sé de las tradiciones mágicas es casi como o sea, son dos lados de la misma moneda, sobre todo en las tradiciones europeas. Sí. Entonces me parece bien extraño que como que lo extirparon de la idea de la Orden de Hermes y lo ponen aparte. Pero that's just me. O sea, esa es mi visión muy particular. No, sí, la alquimia debería ocupar un lugar más importante en la narrativa de Mesh, porque cuando hablas de magos, hay un montón de ejemplos de alquimistas. De hecho, yo he estado pensando en el libro de Nicolas Flamel, que tiene como personajes, que como me gusta ese libro, son 3 de hecho, y uno de los personajes es justo Saint Germain, que creo que fue un personaje histórico dedicado a la cábala, a la astrología y a la alquimia.
Pues es que Saint Germain es como el Rasputín francés, ¿no? Ándale, exacto. Rasputín era el alquimista. Ajá, o sea, hay, insisto, creo que dentro de de la historia, me encanta esta frase que nunca pensé que tendría que decir en la vida. De la historia real de la magia, la alquimia tiene una historia muy rica y con figuras muy Sí. importantes como para que en este juego lo pongan así como que, pues es que Ñe. ajá, o sea, ñe, ñe. Lo que decíamos acerca de beber oro, tomar mercurio, los cuernos del unicornio o los huevos del toro, todo eso es alquimia, ya eran remedios muy, muy cotidianos, mucho más preponderantes que el mambo jumbo de la magia ritualista y la luna y demás. La sociedad de la Edad Media, creo, confiaba más en la alquimia que en los rituales, ¿cierto? Yo diría que sí. Además, también hay una cosa. ah, varios estudiosos de am, tratados alquímicos han propuesto que no necesariamente hablan de la sustancia de la que se está hablando en el libro o en el tratado, sino de alguna otra sustancia más común, pero por cuestiones de secrecía, temor a ser perseguidos, temor a que le robaran sus propios secretos, beatas, con cualquier cantidad de ideas, con un sustento de una sana paranoia, decidieron esconder los nombres. Entonces se convierte en un lenguaje secreto entre alquimistas, que si tú dices, es que voy a hablar del cuerno de unicornio, no es el cuerno de unicornio, sino se refieren a alguna planta o a la excreción de algún insecto o de algún animal. Qué bueno, Pero porque quedan como, bien poquitos únicos. pero Y bueno, como y por también cualquier existe. cantidad de cosas era peligroso que lo pusieran así, Ujú, utilizaban un lenguaje más, digamos, metafórico. ujú. Eso no implica que no haya todo un conocimiento detrás de no haya todo un conocimiento profundo detrás de todo esto. O sea, el poder saber las cantidades de lo que necesitas, de qué cosa y en dónde encontrarla y en qué momento se tiene que hacer la extracción, también es bien importante. O sea, a lo largo del tiempo, del año, las plantas y los animales que se utilizan para los diferentes, am, digamos, brebajes, Ujú. va cambiando porque va madurando la planta o va madurando el animal. Entonces a veces vas a necesitar la sustancia cuando es mucho más joven o de cierta parte de la planta que solamente está en cierta parte del año. Y también todo eso es bien interesante. Entonces, no digamos que es un mumbo jumbo o es un lenguaje alquímico porque no sé bien. A mí yo no sé de ello, no me he dedicado a estudiar como la historia de la magia o la historia de la alquimia, pero a mí me hace sentido que dijeran todas estas sustancias que nos sonarían fantásticas realmente tienen una existencia de algo real, pero tuvimos que disfrazarlas because reasons de la vida, ¿no? Reasons que tuvieron ellos hace 700 años. Sí, y también en algún libro de magia leí que él también, o sea, que estas ideas de que los alquimistas hablaban de, o sea, de cómo, bueno, perdón. Alguien le estaba dictando a Aidan. Son las voces, Hernán, por fin las voces Basta. de Aidan se hicieron No, lo que he escuchado Radiofónicas. en algún libro Ok. era, perdón, interrupción de la inteligencia artificial. Lo que decían es que el asunto es que o sea, que al principio pasa así, ¿no? Que en la alquimia se convierte en una como lenguaje metafórico muy fuerte porque implicaba, porque también, o sea, los primeros alquimistas eran selectos entre la gente más brillante, más acá, y entonces tenías que había un trabajo que tenía que hacerse tanto mental como espiritual como físico para poder alcanzar la que es la piedra filosofal. Y que desafortunadamente en algún punto de la historia se pierde el conocimiento de que es un lenguaje metafórico y por lo tanto de repente si tienes a unos maestros
maestros, entre grandes comillas, alquimistas, que están propagando o proponiendo estas enseñanzas sobre la alquimia, creyendo literalmente que de una manera u otra van a poder transmutar porque ni siquiera es convertir o refinar, ¿no? Muchas veces es transmutar el oro, el plomo en oro, y le pasan este conocimiento a varios, a sus estudiantes, y esto lo pasan a otros estudiantes. Entonces hay un periodo en la historia de la alquimia como tal, en el que se pierde esa como metáfora, y que desafortunadamente o afortunadamente eso es lo que después va a convertirse en la química, perdón, en este pensamiento como muy cuadrado, muy carente de espiritualidad, pero que sí va a haber un grupo de gente que sí va a encontrar estos enseñanzas, y que van a alcanzar los libros o los diarios de los antiguos maestros, y van a ver el conocimiento que está plasmado ahí, y van a decir, ah, caray, pues le hemos estado errando un ratito, entonces hay que retomar, ¿no? Y que es cuando se empiezan a retomar y empiezan otra vez a tener influencia los grandes alquimistas, que son los alquimistas que vamos a conocer nosotros como con nombres fantabulosos, y que van a ser los genios modernos, ¿no? Y empezamos con gente como Newton, y como Parsons es el que hizo Y los Newton cohetes. sí le hacía la magia. Sí, todos es sabido De que... hecho, Newton le hacía una cantidad enorme de cosas, aparte de robar secretos industriales, pero hizo muchas cosas. Tenía mucho tiempo Tesla libre. creo que también supone que es considerado Claro. de los alquimistas y así, o sea... Sí. De hecho, es curioso cómo hoy hemos olvidado que hay un código en el lenguaje alquímico, y sin embargo nos acordamos más o menos bien que, quizá por reminiscencias de la química, que el símbolo del triangulito sobre su base es fuego, que el triangulito patas para arriba es el agua, y muchos de los símbolos con los que representamos a los planetas y otros cuerpos astrales en la astrología los astrólogos provienen de la alquimia. Sí, o sea, Pues, lo se menciona, convierte en ¿no? un lenguaje. Era más sencillo poner el símbolo del planeta Mercurio a poner Mercurio. O sea, era más rápido. O sea, cuando tú estás en ciertas áreas, y seguramente también les pasa a todos ustedes, es más fácil poner un símbolo que por convención todo el mundo entiende que ese símbolo tiene tal significado, a poner toda la palabra. Sí. Entonces te ahorra mucho tiempo de escritura, y entramos en convenciones de lenguajes comunes. Sí, y bueno, también, insisto, o sea, sobre todo cuando uno se pone medio a estudiar un poquito este tipo de cosas, te enteras que la influencia que tuvo la alquimia en la vida moderna, cuando se pasa de ser como una ciencia enfocada nomás o aislada, a algo más generalizado, y te das cuenta de las cosas que logran hacer, y lo que quiero decir es que cambia muchísimo lo que se puede, o sea, el mundo le debe mucho a la alquimia, pues, por así decirlo, y sin embargo, Nadie seguimos, hace nada. sin embargo, en el juego es así como, no tiene esa importancia, ¿no? Lo cual me sigue pareciendo extremadamente peculiar. Insulting and unacceptable. Es que aparte te ponen como que hay mucho. O sea, cuando tú empiezas a leer el libro base de segunda o de tercera, segunda Revised, parece que van a hablar mucho de la alquimia. Pero empiezas a leer como más libros. También, simplemente con el hecho de no la hablan refinación tanto. del, ¿cómo se llama? De la quintesencia, ¿no? Tendría que haber algún tipo de... Claro. Y en TAS y eso la alquimia tendría que tener un aspecto mucho más práctico en el juego. Y sin embargo, no. O sea, algo que me gustó mucho de Mago del mundo, de Crónica de Tinieblas, es todo lo que tú puedes hacer con Prime. O sea, no solamente es el manejo de la quintesencia. En primera edición también, para decir yo estoy hablando con la verdad, utilizo Prime para demostrar que estoy hablando con la verdad. Y ya para la segunda edición, el utilizar Prime ya habla de la verdad. O sea, tú utilizas Prime para detectar la mentira o mensajes ocultos.
Y eso a mí me pareció algo fabuloso de Crónica de Tinieblas. Muy fabuloso. Que de hecho, si te gusta la alquimia, un juego que basa fundamentalmente el desarrollo de sus personajes en la alquimia es el de Promethean, donde desde que el Prometheano surge hasta todo su recorrido para refinar un alma, tiene que ir atravesando varios milestones. Cada uno de ellos es un refinamiento que tiene que ver con el bronce, con el zinc, con el... Y así, en la esencia propia del juego tiene todo que ver con la alquimia, como entes alquímicos que están alcanzando a consolidar un alma humana, la refinación última. Sí, o sea, insisto, se le puede sacar un chorro de jugo al juego y como que Les valió. lo ignoraron, así, sí, como que lo hice. Insisto, como que creo que a lo mejor no le habían dado. Insisto, y también creo que tiene mucho que ver con quién estaba dirigiendo la línea editorial del juego. O sea, sí creo que en algún punto alguien lo retomó y dijo, esto es bien importante y esto es bien interesante para el juego y le quiere dar una importancia y luego vuelven a hacer una edición y alguien dijo, no, el nuevo editor de línea dijo, no, no es tan importante, que guava, ya no hay que incluirlo y por eso está en la parte de la historia que estamos hablando, estas como constantes referencias a que ya mero o que los hijos del conocimiento, los Solificati, ya están a punto de volver a hacerse presentes o ya están acercándose otra vez a las tradiciones o ya están otra vez acercándose al orden a la tecnocracia para llevarlos por el buen camino y como que nunca terminan de hacerlo porque alguien los ignoró, ¿no? Por dispersos. Yo lo veo diferente. Yo creo que más bien los Solificati o los hijos del conocimiento son como muy específicos en una práctica muy específica o demasiado específica que justo como que los encasillaba como magos en un solo aspecto. Uh-huh. Y creo que hacía como confuso o difuso esa práctica, cuando era una práctica que otras tradiciones también realizaban, ¿no? O sea, los herméticos también utilizan la alquimia. Uh-huh. Y los Hollow Ones también de repente utilizan procesos alquímicos modernos. Uh-huh. o químicos tal vez. Los hijos del éter también podían como procesar este tipo de compuestos, y creo que, o sea, era una tradición alrededor de una práctica más que una tradición per se. Uh-huh. O sea, era como un elemento de la magia y todo este grupo de tradición alrededor de ella. Entonces como que cuando por eso creo que es muy fluctuante, y tan es así que existe actualmente, bueno, la casa Solificati dentro de la Orden de Hermes, y aparte existen los Solificati como parte de los dispares, y los dos claman ser los Solificati, probablemente lo sean, pero pero creo que justo no sé, como que sí, los sentía al contrario, como limitados en ese sentido mágico. O bueno, así lo veo yo. Sí, a su laboratorio. Pues sí, pero o sea, como nada más, o sea, como una sola práctica mágica, uh-huh, por así decirlo. O sea, no pueden hacer encantamientos fuera, o bueno, sí pueden, pero requieren el uso, su paradigma está muy centrado en el proceso alquímico, nada más. Un materialista, ¿no? Pues no sé, o sea, creo que estarían en desventaja, por ejemplo, contra un hermético que tiene la capacidad de recitar un encantamiento y tiene la capacidad de utilizar una varita mágica y tiene la capacidad de usar unas pociones alquímicas y de usar un amuleto, y el Solificati está limitado a la alquimia, como que no sé. Bueno, esa es mi perspectiva. Sí. Pero es como
Es como si yo te dijera, bueno, y también no es nomás con ánimo de llevarte la contraria, pues, aparte de, la idea de, por ejemplo, en ese sentido también podrías decir, por ejemplo, que un eterita está limitado a hacer cosas con su, si no tiene sus herramientas locochonas, no pueden hacer las cosas, o que si un adepto virtual solamente puede hacer magia si tiene su computadora o un aparato electrónico a la mano. Digo, y considerando que cuando recién salió el juego no había tantas computadoras tan portátiles como las hay ahorita. O por ejemplo que el hermético depende de poder hacer los rituales en medio de la batalla. Digo, yo sé que pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Pero o sea, si nos ponemos hasta cierto punto con cada tradición, sí podemos limitarlo en base a los paradigmas del ¿cómo se llama? De la tradición. Y entiendo bien tu punto y estoy de acuerdo contigo. La verdad es que sí se siente como que los Solificati estaban muy pues limitados o autorrestringidos en la idea de buscar conocimiento y esta búsqueda, ¿no? Y también creo que tiene que ver, insisto, con la idea de cómo en la historia de la alquimia en la vida real se desarrolla, ¿no? Con este grupo de gente que pasan de ser en algún punto como los magos de las cortes y ser muy respetados y tienen estos grandes conocimientos y de repente pasan a ser esta bola de locos que están aislados y que muy poquita gente les tiene respeto y muy poquita gente se acerca a ellos o saben qué están haciendo. Y luego se vuelven como el mismo documento dice, ¿no? Y llegamos a la modernidad en la que tienes unos que están allá metidos haciendo cosas raras y otros que están en la calle trayendo la versión nueva de la alquimia, la versión moderna de la alquimia con, como dijimos ahorita, farmacología y no me acuerdo cuál fue la otra palabra, ¿no? O sea, tanto la filosofía redescubierta de lo que es la alquimia y la farmacología contra la tradición, ¿no? Como tal. Claro, y también no olvidemos que fueron utilizados también como un recurso narrativo para ser como los traidores, ¿no? A las tradiciones. Entonces. Oye, sí, tengo una pregunta para ti. ¿En quién confías más? ¿En un hermético o en un solificati? En un solificati. Pues depende. Un solificati de la casa solificati o un solificati de los hijos del conocimiento. De los hijos del conocimiento o un solificati de los dispares. Solificati. Los que dicen que son los solificati. Es que los tres dicen que son los solificati. El que te guste. Los que no han tenido el nombre de la marca. ¿Cuál te gusta? ¿En cuál confías? En ninguno. No, ¿y en solificati en hermético? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, es que los herméticos son o sea, suelen ser demasiado orgullosos y pues ya es una marca posicionada. Sí, supongo que si firmas así un contrato es así como firmar un contrato con el diablo, pero probablemente lo cumplan. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué tan soberbio tienen que ser un tecnócrata para que los Solificati y la Orden de Hermes le digan son demasiado soberbios? ¿A los herméticos o no, a la Orden de la Razón? A la Orden de la Razón pura. Pues como 11 de 10 más o menos. Supongo. Muy bien. Pero sí, yo creo que, o sea, es eso, ¿no? Los Solificati también fue ese recurso narrativo para decir, necesitamos un grupo disidente y traidor dentro de las tradiciones. ¿Usamos un enemigo en común para unificar a todos estos grupos? Pues bueno. Sí, ya hablaron de él. Sí, claro. Pero bueno. Por encimita, digo, si quieres todas una cátedra de 3 horas, no creo que tengamos 3 horas, sí, pero... Bienvenido a mi TED Talk del traidor. Para el Patreon. No, pero creo que creo que es muy padre este concepto que ya lo mencionaron
de la alquimia transformador, y creo que justo la traición que efectúan los Solificati es el catalizador, Justo. para aquellos que saben de química, es el catalizador que hace que las tradiciones terminan uniéndose, porque justo eso es lo que ellos vislumbraron, o Haliel observa o ve que necesitan un enemigo en común, y necesitan ver lo peligroso que es la orden de la razón en su conjunto, y cómo también de alguna manera el mal también puede estar dentro de sus filas, ¿no? Entonces, así de únanse y cierren filas para enfrentarse al enemigo en común, y son los que, pues podríamos decir, realmente le dan el empuje que se necesitaba a las tradiciones para la Guerra de la Ascensión. De nada, dice. Ajá, sí. A una costa del sacrificio último, ¿no? Que fue, pues, prácticamente la misma tradición, y que terminan siendo los disidentes y los apestados tanto dentro de la Orden de la Razón como dentro de las tradiciones, y dentro de ningún lado, ¿no? Sí, queda como entre... No queda en ningún lado, pues. No se acomoda, no... Que, insisto, o sea, mi problema con todo es con cómo los ponen, es esta idea de que en mi percepción de la historia y la magia, la alquimia es un poquito más importante, y esto los ponen así como, o sea, más como fundamental, pues, sobre todo, insisto, de las prácticas europeas, y en los... no se le da tanta importancia a la alquimia en ninguna de las otras tradiciones, y estos quedan así como que, pues hay un grupito de gente que sí está enfocada en la alquimia, pero pues no. No, pero los herméticos como que asumen esa práctica. O sea, digo, finalmente por eso terminan eventualmente los diseñadores, o como dijiste, ¿no? Así, sí hubo varias como también decisiones editoriales, y dijeron, pues hay que retomarlos dentro de los herméticos, ¿no? Porque parece una práctica hermética, ¿no? Y después alguien dijo, no, vamos a darles un poquito de más importancia y vamos a hacerlos una propia tradición y que sea dispar. Y bueno, ahora vamos a hacerlos como que todavía siguen ocultos, siempre han estado ahí y son los hijos del conocimiento, porque siempre fueron desde el principio los hijos del conocimiento, y ahora regresan a ser los hijos del conocimiento, y se han mantenido ocultos entre nosotros tras bambalinas, ¿no? Son como, creo yo, como intentos de reintegrarlos a la historia, pero creo que desde la perspectiva de diseño los vieron así como, ya cumplieron su función, ya fueron los traidores y bla, 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 que salgan de escena, y ya creo que no pensaban o no pensaron en utilizarlos más hasta que a alguien se le ocurrió, vamos a traerlos de vuelta. Pero digo, dentro del aspecto histórico, creo que la tradición más representativa de la alquimia, fuera de los Solificati, pues son los herméticos, que lo utilizan como una de sus herramientas básicas, ¿no? Para la creación de sus artes mágicas. Entonces valdría la pena considerar que si yo juego un hermético, estaría más sabroso si considero la alquimia como uno de sus recursos fundamentales. De hecho, es una de las prácticas de los herméticos, la alquimia. O sea, cualquier hermético teóricamente podría hacer alquimia. Ellos, por eso creo que los Solificati son redundantes. O sea, digo, en esa perspectiva son un poco redundantes, porque ya había una tradición que tiene también esa herramienta, pues, incluida, y creo que si tuviera que decir, probablemente Nicolás Flamel es más un hermético que un Solificati, por ejemplo. Pero Saint Germain es más Solificati que hermético. Sí. Híjole. Ahora, creo que una diferencia aquí radical dentro del juego sería que los herméticos dieron toda una sistematización a la magia, no solamente por parte de la alquimia, sino todo
no todas, sino otras áreas de la magia y los Solificati, como han estado mencionando, fueron como súper específicos y se quedaron en esta área. No es que no sea un área súper poderosa o muy capaz de hacer mucho, pero dentro de la escritura del libro los limitaron a una esferita relativamente pequeña para todo lo que podría ser la magia. Y los herméticos, dentro de toda lo que sean los herméticos, se expandieron un poco más en sus horizontes. Magnificencia. No utilizaría esa palabra para ellos, pero está bien nada más, porque... Y en ese sentido creo que sí puedo entenderlo, o sea, y estaba pensando justamente eso anteriormente, la cosa es que el paradigma hermético cubre muchas cosas, ¿no? Ya mencionaba ahorita, o sea, cubre alta magia ritual, evocación, invocación, alquimia y muchas otras cosas. Entonces, a lo mejor una parte de mí está esperando a alguien que... Sí estoy de acuerdo en que hubiera un grupo que estuviera dedicado exclusivamente a la alquimia, pero no sé qué tan fácil sería expandirlo a una tradición completa si no fuera como precisamente por lo que comentaba Elías, ¿no? Porque es una práctica muy limitada y a lo mejor no es tan práctico para llevarlo al juego, ¿no? Pero siempre habrá alguien que podrá ser ¿cómo se llama? Un arqueólogo de campo o alguna cosa así, tipo Indiana Jones, en las que sí, soy un solificati de campo. Digo, ¿qué significa eso? Que sé cómo hacer ¿cómo se llama? Los menjurjes de la nada. Digo, la madre, güey, es el vato que te hace así. ¿Sabes quién sería un excelente solificati para jugar con la gente? MacGyver. Así, es un vato que junta, que saca cosas hace explotar un chicle y un clip, así que ese güey Con su navaja suiza. Ajá. Oye, pero el mago tradicional de Dungeons and Dragons es un solificati y se la pasa permutando y transmutando cosas de siniestra. No puede hacer su magia si no tiene un cristal, si no tiene polvo de no sé qué. Y así, que bueno, más Pero precisamente hay una clase de transmutador. Ajá, es que justo, o sea, el Wizard de Dungeons, no creo que fuera un alquimista. Para eso necesitas una subclase. Pero la base sí es de Wizard. Pero sin chacharita no haces nada. Sí, o sea, tú necesitas un objeto para poder hacer tu magia, y eso sin importar si eres un Wizard, un Sorcerer, un Clérigo, un Bardo, cualquier cosa que haga magia, que no sea un Warlock, necesita una chunche para pagar. Que usualmente los narradores, por ahorrarnos un montón de tiempo, dicen, ¡ay, sí, mundo, ya hazlo! Menos revivir, menos cosas muy, muy, muy caras de, bueno, no, si necesitas tus 3 diamantes de 5,000 piezas de oro cada una, si no se puede lograr. Pero no creo que fuera por ahí la alquimia, o sea, más bien creo que es extraer algo, no lo están transmutando, creo que más bien están extrayendo algo. Pero esa discusión está muy interesante, Hernán. Creo que la dejamos para el capítulo del paradigma. Hasta la semana que viene. Creo que más bien eso sería pregunta para la gente que nos escucha. ¿Ustedes creen que los magos, Wizard, la clase Wizard de Calabozos y Dragones, serían alquimistas o serían transmutadores o un poco bajo la edad de lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Hay que nos digan los que nos quieran decir. Sí. Elías, ¿ibas a decir algo más? No, creo que eso es todo por hoy. Muy bien. Entonces, habiendo dicho lo anterior yo sí me quedé con ganas de las 3 horas de hablar del traidor, pero bueno. En teoría tenemos que... no, pero eso ya para el siguiente dijo Aaron. No, para el Patreon. Para el Patreon, sí. Muy bien. Habiendo entonces dicho lo anterior y tomando en cuenta todo lo que... o sea, por ejemplo, esta sí no se me hizo escueta la historia de los Solificati, considerando que no han salido tanto, está más poblada que muchas otras. Pero bueno, Hernán, saludos, redes sociales. Hola. Bueno, pues a mí me encuentran en Facebook como Hernán Paniagua, en la vasta y ancha internet como hernanpaniagua.com, y en YouTube también estoy como Hernán Paniagua y hay algunos videos ociosos por si aguantan escucharme hablando toda una hora. Y muchas gracias y nos vemos la próxima semana para hablar de los paradigmas. Adel.
A mí me encuentran en Instagram y en Blue Sky como Videoclio. Quiero mandar saludos a los sospechosos comunes, Rigel, el niño Hernán, a Montserrat, Pepe, Itzemna, Edgar, jugador casual, Sofía, Vladimir, Galial. Estoy segura que me falta algo, porque siempre me falta gente. Y a la gente muy maravillosa del Discord que ha estado ahora sí como súper movida con una cantidad de temas bien interesantes y súper profundos que ya tuvimos que empezar a buscar en otros libros de otros juegos. De otros splats. Ajá. Y qué más. Gracias, Miguel, por la clase por el recordatorio de la clase de historia acerca de los 700 años de la presencia musulmana en la península ibérica. Un saludo a Rosa, María y Damián. Un saludo a Aldemar. Un saludo a Guillermo. A Liud, a Hammer. Y ya, sí, seguramente me falta un montón de gente. Ustedes saben que yo los quiero mucho y aprecio mucho todos los mensajes que me mandan. Que tengan una muy bonita semana. Y recuerden, no se coman el mercurio de los termómetros, eso es muy malo. No es cierto que nos hacen inmortales. Muy bien. Elías. A menos de que sean reyes en el siglo XVI y quieran ser inmortales. Aunque no funciona según la historia. Ok, solamente no se coman el vidrio del termómetro. Recuerden que sí podemos. No, pero acuérdate que sí podemos encontrar tus rastros y saber por dónde pasaste a lo largo y ancho de Estados Unidos. Ay, mira, ya me vacunaron, yo tengo 5G, no me importa nada. No, para Hernán, se supone que estas, ¿cómo se llaman? Lewis y Clark. Ajá. No me acuerdo qué diablos, por qué enfermedad tenían y qué diablos tenían que tomar, por qué razón tomaban mercurio. Entonces es fácil seguir sus ¿cómo se llama? Sus huellas. En el momento los pueden seguir sus huellas simplemente siguiendo los rastros de heces llenas de mercurio. No preguntes cómo sé esto, no, tampoco lo sé, simplemente lo sé. Ok, lo voy a buscar, eso está suficientemente intrigante ya. ¿Y si mejor le pones un AirPod? Sí, no. Elías. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Elías Losornio. Tengo una página en Facebook que es un storyteller y saludos a la gente de la Cobolcon que acaba de pasar este fin de semana y estuvo padre ahí la mesa. Puse una mesa de el retorno a la Torre Oscura que se puso muy interesante y y ahorita que le mandaste saludos a Monse, me quedé pensando, ella es Flamel 01. ¿Será Solificati? 05. 05, sí. Bueno, entonces ¿será Solificati? Yo no me atrevería a hacer esa aseveración porque es capaz que entre a la torre de control con una patada voladora y... ¿Cómo te atreves? Bueno, pues un saludo. Y es cuando agradeces que no sepa tu dirección, ¿verdad? Sí sabe, es lo peor. El caso que sí sabe. No, la de Aidan. Pero yo no hago esas acusaciones. Elías es un peligro. Bueno, ya saben, ahí sí. Y no sobrevivo para la próxima semana, ya saben por qué. Muy bien. Por mi parte, yo soy Daniel Rodríguez y saben que Juárez Banet está en Twitter, Instagram y Facebook. Y saludos a la gente de las comunidades que nos siguen apoyando, como la gente de Cambia México, la gente de Masterface, Luis Carlos Lalo, Alberto y Oliver de la Barra, el jugador casual, también la gente de Mochilas Chason, a Pepe y Monse de Corona Roll, Itzamna, Edgar, Sofía, Geleal, Vladimir, Rod, Erasmo, Adolfo, Eric, creo que hacen todos. La gente de Avalon Club de Rol y creo que son todos aquí en México que recuerdo de momento. Y bueno, fuera de México, en Chile y Chile en Tinieblas, Oscar Guerrero y la gente que conforma la comunidad. En Colombia, Aldemar. Y en Venezuela, el buen Guillermo Moreno.
En Argentina, las voces de Lander, la voz de Angan, Secretos Oscuros, Teatro de Medianoche, Teatro Vampir, no, Circo de Medianoche y Teatro Vampir. Y en España, a la gente de la frecuencia, David también, y Rosa. Y en Barcelona, el contingente barcelonés, obviamente, Emilio Rubio, alias Nigol Nigol, y Raúl Roldán. Y habiendo dicho todo lo anterior, y si ustedes, Oye, Aidan, mándeme. pero también estamos en Spotify, que de hecho, si nos escuchan alguno de estos episodios en Spotify, pueden dejarnos abajito sus comentarios, cosa que no pueden hacer en Apple Podcast ni en otras plataformas de podcast. Entonces, changos, Pero en Spotify YouTube está sí padre. pueden. Otra cosa que revisar, gracias, changos. Nos pueden dejar en YouTube o en Spotify. Será Entonces, si en este interesante momento, leerlos. recuerden que siempre estamos listos para sus listas de pendientes para que Aidan arregle todos los videos que tengan mal sonido, todos los podcasts que nos han subido a Spotify, a iCloud, a Ay, todas mis las plataformas. episodios. Ay, mis episodios. Recuerden que Aidan siempre escucha sus peticiones. Que les haga caso es otra cosa. Sí, muy bien. Y bueno, si ustedes también quieren encontrar la piedra filosofal y saber cómo alcanzar a iluminación, ya sea a través de un externo de trabajo espiritual y de procesos alquímicos, o ya sea consumiendo cuadritos, por favor, Transmútennos. Compártanos. Compártanos. Y también eso.